Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles nuevamente en este momento especial. Sabemos que están ocurriendo cosas muy buenas ahí en casita y en sus hogares. Saben, siempre que nos reunimos ocurren cosas muy buenas de parte de Dios. Él siempre tiene el control. Él siempre tiene todas las cosas. A pesar de la adversidad que nosotros podamos estar viviendo, Él tiene todas las cosas bajo su mano. Así es que vamos a reunirnos en este momento en casa. Tú que nos estás mirando, todos aquellos que nos pueden acompañar de otra forma, les invito por favor para que podamos orar y decirle al Señor que Él venga y hable a nuestro corazón, hable en nuestra vida por medio de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Habla a nuestra vida. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, qué es aquello, Señor, que nosotros necesitamos en este momento. Que tu mano poderosa venga sobre nuestra vida. Habla a nuestros corazones y revélate, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Pues vamos a la preciosa palabra de Dios y vamos a ver que de alguna manera declarar y a saber qué es lo que el Señor se va a manifestar y qué es lo que Él va a revelar por medio de su palabra en nuestra vida. Quiero titular esta conferencia Remedio en medio de la adversidad. Y si me acompañan por favor al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo, 7. Segundo de Crónicas 7, en el verso 13. Vamos a leer del verso 13 al 16. Estamos viviendo un tiempo impresionante. Es un tiempo en que a lo mejor o probablemente nunca nos hubiéramos imaginado que nos hubiera tocado vivir esto. Yo recuerdo hace, ya casi 50 años que se hablaba, digo hace casi 50 porque realmente son 48 años, que se hablaba acerca de esto que estamos viviendo ahorita. Se hablaba acerca de este tiempo precisamente. Hagan de cuenta que estamos viviendo lo que se profetizó en aquel tiempo, o se estaba profetizando hace casi 50 años, que yo lo veía muy, vamos a decir, a futuro. Bueno, casi eso no me va a tocar vivir a mí, la verdad se los digo. Y la realidad es que ahora nos está tocando vivir este tiempo y yo realmente estoy impresionado. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, las cosas realmente son muy diferentes. En los planes de Dios las cosas realmente toman otro auge. En los planes de Dios las cosas son de acuerdo a su palabra, a lo que Él tiene en Él dice su palabra que Él tiene nuestra vida en sus manos. Y al tener nuestra vida en sus manos, ¿saben qué sucede? Que entonces hay paz y hay seguridad y las cosas son muy diferentes. Dice esta escritura, si me acompañan por favor, segundo libro de Crónicas 7, en el verso 13. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Fíjense, quiero hacer énfasis en algo muy especial en relación a este versículo. De alguna manera, lo que yo estoy leyendo aquí es que Dios de alguna manera Él permite todas estas situaciones, todas estas crisis, todas estas adversidades que estamos viviendo. De alguna manera Dios las permite porque todo esto tiene un propósito. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién mandó las plagas a Egipto en el tiempo en que el pueblo de Israel era esclavo? ¿Quién las envió? La realidad es que Dios envió esas plagas.
Aquí en este versículo está diciendo el Señor, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, está diciendo que Él mismo, cuando Él dé la orden a la langosta que devore la tierra, fíjense, Dios es el que ordena. Dios es el que ordena que las cosas sucedan. O envíe pestes sobre mi pueblo. Dios es el que envía las plagas, las pestes, el que de alguna forma permite todo esto que está sucediendo. No sé, porque Él tiene un plan estratégico para ti. ¿Por qué? Porque probablemente tú estabas separado de Dios, tú ni siquiera te acordabas de Dios. Dicen que en este tiempo que hasta los más ateos ya están creyendo. De alguna manera en este tiempo estamos viendo que la gente está reaccionando, se está acercando en el área espiritual, están de alguna forma buscando, dice la palabra buscando, claro, cosas espirituales. Dice la palabra de Dios: en los últimos tiempos no voy a enviar hambre de comida ni de bebida, sino que hambre de escuchar la palabra de Dios. Y esto se está cumpliendo en este tiempo. La gente está teniendo hambre de las cosas espirituales, quiere escuchar acerca de Dios. Saben, la palabra de Dios viene como una brisa fresca en un día caluroso. La palabra de Dios viene como agua lluviosa, agua de vida en un momento de sequedad, de sed. Y es por eso que si estamos leyendo esta palabra, entonces nosotros tenemos que entender, de alguna manera Dios permite todas estas cosas para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente se convierta a Dios, para que la gente clame a Dios, para que la gente deje todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. El verso 14 es un verso muy conocido, es un verso que en muchas ocasiones lo hemos escuchado y vamos a recordarlo. El verso 14 dice la palabra de Dios, se está refiriendo de alguna manera especial a su pueblo, y su pueblo son todos aquellos que han entregado su corazón a Jesús. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me buscan y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta palabra se está dirigiendo directamente hacia el pueblo de Dios. Se está dirigiendo hacia aquellos que le hemos conocido. Se está dirigiendo hacia aquellos que le hemos entregado nuestra vida. Se está dirigiendo hacia aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Se está dirigiendo a aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y perdonados por la sangre de Jesús. Se está dirigiendo a todos aquellos que invocamos su nombre. Si mi pueblo que invoca mi nombre, no le está diciendo a la gente de allá afuera, no le está diciendo a la gente que no lo conoce, le está diciendo: si mi pueblo se está dirigiendo hacia ti, 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 que tú dices que le conoces, que tú dices que le amas, se está dirigiendo hacia ti y te está diciendo: tú que invocas mi nombre, si tú te humillas, número 1, número 2, y oras y buscas mi rostro, entonces fíjense 3 cosas y vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver el motivo, la razón, causa, efecto. Reconocer que nosotros necesitamos de Él hoy más que nunca. Buscarlo en oración, buscar su rostro. Aprovechemos este tiempo que estamos ahí guardaditos en casa, que estamos ahí con la familia, para tener tiempos de oración, para tener tiempos de devocional, para tener tiempos en el que nosotros podamos decirle: Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, no permitas que la adversidad, no permitas que la incertidumbre, Señor, entre en nuestra vida, la duda, Señor. No permitas, Señor,
Es un tiempo en que podamos traer a nuestra familia, a nuestros hijos y reunirnos y buscar y orar, buscar el rostro de Dios. Saben, las últimas noticias nos están diciendo que el grado de violencia intrafamiliar está creciendo de una manera impresionante. En estos últimos días ha crecido más del 18%. Saben, la gente dentro de las casas, las familias aún dentro de las casas, como que ya no se soportan, ya no se están tolerando, ya están allí de alguna forma, están sumidos en angustia, en crisis, en psicosis. Y más cuando las casas son pequeñas, imagínense. Entras en un cuarto y hay alguien, entras a otro y hay alguien. Dicen voy a la esquina y van a la esquina, pero de dentro de su casa. O sea, no salen. La gente de alguna manera está cautiva, crisis, y está causando esto adversidad, está causando crisis. Hoy más que nunca nosotros tenemos que buscar a Dios, invitarlo a nuestra casa, que Él sea el Señor, que Él nos dé sabiduría para saber cómo enfrentar todo esto que estamos viviendo, porque el Hijo de Dios, los hijos de Dios no estamos en crisis, los hijos de Dios estamos en Cristo, y los hijos de Dios en medio de la crisis crecemos, porque esto es oportunidad para nosotros, para crecer, para buscar su rostro, para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún en medio de la adversidad. Dice su palabra que si nosotros oramos y buscamos su rostro, si abandonamos la mala conducta, la promesa es que Él nos va a escuchar, va a escucharnos desde los cielos. Dice su palabra, va a perdonarnos y va a sanar nuestra tierra. Tenemos que creer, declarar y confesar en el nombre de Jesús que viene sanidad para nuestra tierra, que viene sanidad para nuestra familia, que viene sanidad para nuestra nación, que viene sanidad para el mundo. Y el remedio, la fórmula, la medicina más potente, la medicina más eficaz, verdaderamente la que produce resultados, es la sangre preciosa de Cristo. La gente estaba muriendo por muchas causas. Yo creo que una de las últimas causas es coronavirus. ¿Por qué? Pues porque se les están bajando las defensas y dan entrada precisamente a las malas noticias. Y al bajarse las defensas en su cuerpo, se enferman fácilmente. Pero a través de la palabra de Dios nosotros somos fortalecidos. La palabra de Dios dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. La palabra de Dios dice que ninguna de las enfermedades que fueron enviadas a los egipcios van a ser enviadas a nosotros, porque Él es el Señor nuestro sanador. ¿Saben? Él es nuestro sanador. La palabra de Dios nos lleva y nos dice, ¿sabes? Que aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Es por eso que la promesa de Dios hacia nuestra vida es que Él va a sanar nuestra tierra. Él va a sanar a tu familia. Él va a sanar tu economía. Él va a sanar tus finanzas. Él va a sanar tu cuerpo. Si tú le entregas tu corazón, si tú le entregas tu vida. Acompáñame un momento, por favor, al libro de Daniel, en el capítulo 10. Daniel, en el capítulo 10, por favor. Y vamos a ver algunos versículos en relación a lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Y cómo es que nosotros podamos verdaderamente aplicar la palabra de Dios, aplicar los principios espirituales, lo que Dios nos habla a través de su palabra en estos momentos de adversidad, porque estos momentos, no dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto lo dice en Romanos 8:28. A los hijos de Dios, todas las adversidades nos llevan a crecer, nos llevan para cosas buenas.
Dice en el capítulo 10 de Daniel, en el versículo 7, Daniel 10:7, yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión, y los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y se escondieron. Dice en el verso 8, nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Y dice, fue entonces cuando oí a aquel hombre que me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. Imagínense esta escena. En ese momento, una mano se posó sobre mí. Dice que me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel. Toma esta palabra como un rema, una palabra directa a tu corazón que te está diciendo, levántate, pues he sido enviado a verte. Después de que viene un arrepentimiento, después de que viene una búsqueda del rostro de Dios, después de que viene el reconocer que le necesitamos, después de reconocer que nosotros hoy más que nunca necesitamos su presencia y lo buscamos su rostro por medio de la oración. Dice, levántate, Daniel, levántate, Pedro, levántate, José, levántate, Marta, levántate, levántate, pues he sido enviado a verte. ¿Sabes? Te está diciendo, he sido enviado a verte. Yo quiero que tú tomes esta palabra de una manera personal, porque el Señor te está diciendo y está hablando a tu vida y te está diciendo, tú eres muy amado. Así que presta atención a lo que te voy a decir. Puedes poner la mano en tu corazón y decir, sí, yo soy muy amado para Dios. Yo soy un varón muy amado. Di, mujer, yo soy una mujer muy amada. Joven, di, yo soy muy amado. Y en este momento voy a poner atención a lo que el Señor me está diciendo. Escucha la palabra, porque esta palabra te va a dar vida, porque esta palabra te sacará adelante, porque esta palabra no te dejará que te hundas en medio de la adversidad. Dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no vas a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor estará contigo. No te dejará. Tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Eres muy amada. Dice que en cuanto aquel hombre le habló, dice que tembloroso me puse en pie. Es que imagínense ustedes la escena cuando alguien que no es, vamos a decir, un ser mortal, un ser humano, era un ángel, era un ser, un ser celestial. Imagínense cómo se levantó Daniel, todo tembloroso. Se puso en pie y siguió diciéndole, verso 12, pongan atención por favor, no tengas miedo. Puedes tomar esta palabra como una palabra directa del corazón de Dios para ti. No tengas miedo, Daniel. No tengas miedo. Pon tu nombre ahí. Yo puse ya mi nombre, José. No tengas miedo. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy yo aquí. ¿Te das cuenta cómo Dios escucha las oraciones? Cuando tú tienes una actitud correcta, cuando tú te humillas, cuando tú te arrepientes de tus malos caminos, cuando tú oras, cuando tú buscas su rostro. O sea, Dios escucha la oración de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón arrepentido. Dios escucha la oración. Y en respuesta, estoy aquí. Siempre va a haber una respuesta de parte de Dios.
Yo quiero decirte, siempre va a haber una respuesta de parte de Dios al corazón de aquellos que le buscan, al corazón de aquellos que se humillan delante de su presencia. Dice la palabra de Dios en el verso 13 que durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Yo quiero decirles, siempre va a haber una oposición. Cuando tú quieres buscar el rostro de Dios, cuando tú quieres ayunar, cuando tú quieres orar, cuando quieres leer la palabra, ¿a poco no te ha pasado como que viene toda la oposición? Vienen todas las distracciones, vienen todas las llamadas, todo el mundo te busca, todo el mundo de alguna manera te roba la bendición. Pues ahorita que estás allí encerradito en casa, aprovechate. Pero siempre va a haber oposición. Dice que se le opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel. Dios siempre va a enviar ayuda. Él te dice, no estás solo. No estás solo. Él siempre te dice y te recuerda que te está diciendo que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Te está diciendo, cobra ánimo. Uno de los príncipes de primer rango, que era Miguel, dice, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero le sigue diciendo, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. La visión tiene que ver con las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Saben? La palabra de Dios dice que Él no va a hacer nada. El Señor dice, no hará nada el Señor Jehová sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. La palabra de Dios dice que pongamos atención a sus profetas y a sus siervos, que pongamos atención, que estemos al día de las noticias bíblicas, de las noticias que nos está diciendo Él a través de su palabra. La palabra de Dios es más vamos a decir más moderna. Todavía, aunque las noticias que van a salir el día de mañana, el Señor ya nos está previniendo y nos está diciendo de todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos por su palabra, nosotros nos guiamos a través de lo que Él nos dice. Nuestra vida pertenece a Él. Y dice el versículo 15, mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Ustedes estarán conmigo en que cuando viene una visitación celestial, una visitación angelical de parte de los ángeles que Dios envía, nuestro cuerpo no resiste. Está la impresión, está la fuerza, está lo que está sucediendo en ese momento, que dice Jesucristo, la carne es débil, pero el espíritu está fuerte. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerza. Me infundió fuerzas. Hoy, en el nombre de Jesús, yo le pido que Él te toque, que el Espíritu Santo te toque en este momento que tú estás pasando, cualquiera que sea la situación que está pasando. Yo le pido a Jesús, le pido al Espíritu Santo que te toque en el nombre de Jesús y te infunda su aliento, su fuerza, que el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos vivifique tu cuerpo en este momento. Cierra tus ojos un momento y dile, Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Necesito tu fuerza. Te necesito hoy más que nunca. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, Señor. Señor, lléname con el poder de tu Espíritu. Lléname con el poder de tu presencia. Señor, no permitas que ninguna plaga toque mi morada.
No permitas que ninguna situación de allá afuera, Señor, que ni la angustia, ni el pesar, Señor, ni la adversidad, nada de allá afuera, Señor, ni la incertidumbre venga a mi hogar, venga a mi casa, venga a mi vida, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que no hay justo, Señor, que mendigue pan ni su descendencia. Padre, toma esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que mientras hablaba, él fue recobrando el ánimo y le dije: ya me has reanimado, háblame, Señor. Y dice el verso 20, perdón. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? ¿Sabes? Te está diciendo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, o sea, la oposición. Siempre va a haber oposición, pero yo quiero decirte, la oposición siempre va a producir bendición. Repite conmigo: la oposición siempre va a producir bendición. Porque en medio de la adversidad, en medio de la oposición, nosotros nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos, qué tenemos. Se refleja nuestra verdadera identidad, de qué estamos hechos. Es como que estás ahí y tienes tanta energía dentro de ti, tienes tanta fuerza dentro de ti que a veces está almacenada, que no la estás usando, pero en un momento determinado, sin darte cuenta, tú la usas. Como aquella persona que no sé si recuerdan la historia, que se percató o estuvo en la escena que cuando un rayo tumbó un árbol y el árbol se le cayó encima a un hombre en una pierna. Entonces esta persona fue, y saben que él solito pudo levantar el árbol y que la persona saliera de debajo del árbol. Pero él nunca se imaginó que tenía esa fuerza, o sea, que se llenó de esa, ahora sí que la adrenalina que tenía. Y después él no supo ni siquiera cómo es que lo hizo. Pero sabes, lo que te quiero decir es que viene esa fuerza, viene ese espíritu que Dios ha puesto sobre ti. En este tiempo vas a descubrir tantas cosas que tú no te habías atrevido a hacer. Vas a descubrir tantas cosas, tantos dones que están ahí guardados que no te habías atrevido a sacar, que estaban allí de alguna manera almacenados, no los habías usado, de alguna manera se estaban atrofiando. En este tiempo te vas a dar cuenta que tienes tantas virtudes, tantos dones, tantas riquezas, que Dios te va a llevar a que las descubras. ¿Sabes por qué he venido a verte? Porque debo de volver a pelear contra el príncipe de Persia. Sí, es cierto, hay oposición, pero la oposición va a producir bendición. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. O sea, sí, sigue habiendo oposición, sigue habiendo lucha. Pero le dice: pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Saben? Hoy Dios quiere revelar su palabra. Quiere revelar el corazón de Dios por medio de su Espíritu Santo. Te quiere revelar cuál es el plan de Dios. Dice: en mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Hoy el Señor te dice: no estás solo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero, por favor, que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Acompáñame en esta oración. Dile: precioso Jesús, gracias porque me recuerdas que no estoy solo. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú me dices que yo soy muy amado. Dile, mujer, que soy muy amada. Gracias, Señor, porque tú me estás diciendo, Señor, que me amas tanto, que envías a tu ángel
a dar palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza a mi vida, Señor, para que yo aún en medio de esta adversidad, Señor, saque los dones que tú me has dado, Señor. Descubra los talentos que tengo ahí guardados, que no los he sacado, Señor, por mucho tiempo. Porque voy a comenzar a producir, voy a comenzar a hacer, voy a comenzar a formar, a crear, a reproducir, Señor, porque tú eres un Dios creador y me das la habilidad para hacer, para crear, para producir, para reproducir, Señor. Porque tú no permitirás, Señor, que me alcance la escasez ni la angustia, Señor. Padre, declaro tus promesas sobre mi vida, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido que vengas a mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.